buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con dos congresistas presentes, el señor Guido Bellido, que entró con Perú Libre, que ha sido primer ministro de Pedro Castillo, nos va a decir en qué situación se halla, porque me parece que han habido algunos acontecimientos recientes en la última bancada en la que usted estuvo. Y junto a él el señor Carlos Anderson, al cual ya nos hemos familiarizado con su calidad de no agrupado. Muy buenas noches, Carlos Anderson, muy buenas noches, señor Bellido. Díganos en qué pasó con su bancada, cuál es la última bancada, porque ha pasado por varias bancadas, comenzó con Perú Libre, pero ha ido cambiando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando, señor. muy buenas noches a todos sus seguidores. Lo que sucede es que antes del 12 de julio vence la inscripción para quienes quieren participar en el proceso electoral 2026 y respecto a ello varios congresistas han buscado mejores espacios y garantizar su participación. En este caso, uno de los colegas, que es Martí Corena, ha pasado a APP, a afiliarse y por tanto no puede estar en otra bancada, ya que... Usted será justo 5, lo mínimo, y a la salida de uno... Sí, entonces ese hecho él ha pasado a APP y ya configura con 4 integrantes. En todo caso la bancada requiere de 5 para tener... Queda disuelta. Así es. ¿Y usted no se ha inscrito en ningún partido para postular en las elecciones del año 26? No, en realidad yo estoy afiliado a Pueblo Consciente, que nosotros estamos en proceso de inscripción. Hemos venido trabajando y dándole el soporte a los diferentes hermanos a nivel nacional que vienen promoviendo un espacio político de participación. ¿Cuándo cree usted que podrá inscribir Pueblo Consciente? Ya está en proceso, se ha presentado todos los requisitos el 10 de julio, así que hay que esperar los plazos que ya están establecidos por Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, vamos entonces a conversar sobre el Congreso, que va a pasar con la elección de la mesa directiva, que va a tener lugar esta semana y va a entrar en funciones rápidamente, pero antes de eso quisiera una palabra sobre la situación de Vladimir Cerrón, porque él es el fundador de Perú Libre, que es el partido madre con el que entra usted a la política. ¿Cómo caracteriza usted la situación del señor Cerrón, del cual hemos tomado conocimiento, que conversaba con algunos congresistas? No sé si también usted ha recibido llamadas de él, a la señora Portalatino, y es lo que se dice, por lo menos, estamos esperando confirmación de eso, ¿no? Pero ¿cómo caracteriza usted la situación de una persona condenada por la justicia peruana, que se resiste a entregarse y que desarrolla teorías en virtud de las cuales él está por encima de la sentencia judicial? Son dos cosas que hay que aclarar, ¿no? Primero, a Vladimir Cerrón igual en primera instancia lo han sentenciado y producto de esa sentencia el hombre ha perdido su trabajo, que era docente en la universidad, en el hospital, lo han sacado del gobernador regional, no le han permitido postular el 2021 y al final de cuentas ese proceso ha retornado a foja cero. O sea, que en aquel momento se decía que tenía sentencia y todo lo demás, eso ha quedado en nada. Por tanto, ¿quién le devuelve esa digamos, esa afectación que tiene? Tales que posterior, ya que ha quedado en foja cero, han agarrado otro proceso y con otro proceso igual le han sentenciado. Hasta que pase, igual pasará con ello. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, no puede anticipar. Entonces, el hombre se siente un perseguido político y cree y tiene argumentos y sustentos para decir que esto ya no es un proceso judicial, nada de eso, sino es una estrategia política, pero va a terminar, una estrategia política, por tanto, no me voy a presentar a ser juzgado por un tema político. O sea, esa es su postura. Yo creo que se encuentra en esa decisión y ya que su situación es un tema personal, él es el responsable de decir si se entrega o no se entrega, porque el pellejo no está ni en lo suyo ni en el mío. Particularmente yo o usted y cualquier otra persona tal vez tomaría una opción u otra opción, porque tiene dos cosas. Se entrega y le encarcelan, igual que lo hicieron con la anterior. Lo encarcelaron también, lo sacaron nuevamente, después inhabilitaron y todo ese proceso, ¿no? Entonces, ese es el escenario que se presenta, ¿no? Y creo que no debería suceder ese tipo de cosas.
Porque una vez que tú te afectan a tu familia, al honor, y después para que quede en cero. Carlos Anderson, su opinión sobre lo que nos ha dicho el señor Bellido. Para mí no es un tema de opinión, es sencillamente ya está dictaminado por la justicia, el señor es un delincuente y es un prófugo de la justicia, sin ninguna duda. Todo lo demás, todos estos intentos por, digamos, lavarle la cara y decir que bueno, que él puede decidir, etcétera, simplemente muestra cobardía política de alguien que supuestamente pues, es un líder, un Marx andino y no sé cuánta cosa más. No, es un delincuente, un prófugo delincuente de la justicia peruana. Señor Bellido, porque el argumento que ha dado el señor Vladimiro es el mismo que Toledo, por ejemplo, perseguido político, y lo ha dicho en Estados Unidos. César Inostroza, el juez corrupto. Pero en Bélgica, eso es político. No, estimado Fernando, eso es absurdo poder comparar, porque estamos hablando de casos distintos. Son casos distintos, son acusaciones distintas, y algo que es claro, que con el anterior proceso que le han sentenciado en primera instancia, eso ahora ha quedado disuelta, en foja cero. Y por ese proceso le decían delincuente y todo lo demás, y en la campaña se ha usado. Entonces, eso ha sido caballito de batalla. Entonces, por eso Cerrón plantea. Ahora, evidentemente yo tengo posturas al respecto, pero sin embargo eso es su argumentación, y creo que toda persona tiene derecho. Nadie, por ejemplo, si usted lo sentencia en primera, en segunda y en la Suprema te dicen que no tienes culpabilidad, o simplemente nadie tiene derecho, ni un sinvergüenza para decirte que eres delincuente. Nadie. O sea, las personas yo creo que es importante el respeto, ¿no? Por el momento está condenado. No, pero eso, o sea, no sabemos por lo que eso, va a haber después. O sea, un parlamentario no puede aprovecharse de su condición para poder agredir a las personas. Yo tengo diferencias marcadas. Un parlamentario debería respetar el Estado, la ley, el imperio de la ley. Y me parece increíble que alguien que ha sido primer ministro de un país, ¿no? Utiliza, caramba, la ley así de manera tan relativa. No, todos los delincuentes van a decir exactamente lo mismo. No, por eso, ¿cómo que todo delincuente? Todos los delincuentes van a utilizar el mismo argumento. No, yo no me siento. Cosa, no. Yo estoy planteando a mí está muy lejos de eso. No empieces no tienes argumentos, entonces ¿Qué argumento? Tú lees lo que no tienes ni argumento, ni idea tienes de lo que estamos hablando. No tengo ni ¿Tú idea. conoces el proceso? ¿Has leído el proceso? No sabes nada. Hay una sentencia, ahí está clara, y el señor no ha ido, no se presenta, lo están llamando, lo están buscando. Pero eso es su decisión. Esa es su decisión. Si uno se siente así es la justicia, que no están las garantías. Y fue primer ministro. Qué barbaridad. Pero es ilegal. La barbaridad es eso que pero es ilegal. Pues. Algunos se creen los más limpios. Yo no me creo, soy. Bueno, veremos, veremos en el proceso. Bueno, veremos entonces otro tema. Sobre este punto hemos comprendido la posición de cada uno. ¿Qué va a pasar con la mesa directiva? Que hasta el momento es fruto de un acuerdo entre el fujimorismo del partido de Acuña y Perú Libre. Partido, repito, que usted conoce bien porque fue miembro de él y fue primer ministro bajo una elección con esa etiqueta. ¿Qué espera usted que pase con la mesa directiva para este cuarto año, que comienza el 28? Bueno, desde mi perspectiva, creo que tienen una mayoría y ha sido elegida. Hay una mayoría de la derecha, las posturas progresistas y que somos oposición, somos minoría, y en esa minoría en este momento no hay, digamos, una decisión de plantear una plancha. He visto hasta las conversaciones que se han dado, salvo que mañana se dé algún otro acuerdo, alguna otra posibilidad de poder coincidir, y creo que va a haber una sola lista. Ahora, de quienes participan en esa lista, ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Concreto. Ahora, ¿por qué Perú Libre es aliado de Fuerza Popular y de APP, en la mesa directiva por lo menos? No, en realidad eso deberían responder los de Perú Libre, ¿no? Bueno, pero usted viene de esa matriz, señor Bellido. Claro, pero sin embargo nosotros hemos tomado una decisión de dar un paso al costado, porque hay diferencias también ideológicas, políticas, y hemos tomado de aportar a otro espacio con justo derecho y por el cual podemos responder, ¿no? Por nuestros actos podemos responder. Por lo que hacen los demás no podemos responder, estimado
Fernando. ¿Qué piensa usted, Carlos Anderson, sobre la mesa directiva que deba elegirse y con qué agenda se debe trabajar? El tema es muy claro, ¿no? En realidad no importan las figuritas que pongas, ¿ok? Aquí hay simplemente una repartija de poder de parte de partidos como Fuerza Popular, APP, Perú Libre y los demás que están ahí de satélites. Así que lo que va a seguir sucediendo, más o menos lo que hemos visto, la foto del año pasado hasta ahora, que es una foto en la cual básicamente tenemos un ejecutivo que no ejecuta, que no gobierna, porque no tiene ni idea de qué hacer, y tenemos un Congreso dominado por estas fuerzas que hacen lo que les da la gana, como lo acabamos de ver en esta sesión, en estas sesiones, digamos, de la Comisión Permanente, donde han hecho y deshecho, pero a su gusto, ¿no? ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué de la Comisión Permanente? Luego vamos a preguntarle lo mismo al señor Bellido. De todo, mira, comenzando, por ejemplo, con el tema que mi especialidad, el tema del déficit fiscal, se lo dejan pasar, ¿no? Sigue, en lugar de, caramba, corregirlo a la baja, darle credibilidad a la política económica del país para aumentar las inversiones, no, 2,8, ya 2,8%, no importa. En contrapartida, ¿no es cierto? A propósito, necesito 3.000 millones de soles más, ¿no? Para seguir gastando. 3.000 millones de soles más. El Congreso necesita más plata, también el Ejecutivo se lo da. El tema, digamos, de la ley esta de lesa humanidad, ¿no? Sí. Atentados, igual lo pasan, etcétera, ¿no? Entonces, sin mayor debate. El tema de la ley del perro muerto, para, digamos, de manera sumamente artificiosa, ¿no? Liberar a un equipo de fútbol y a otros más también de deudas, ¿no? Donde está digamos, el contribuyente, tú, yo, etcétera, porque eso es lo que representa la SUNAT, pero ahí hay, digamos, todo muy específico, todo muy particular, nada, digamos, que tenga que ver con los intereses del país. Así que eso es lo que yo voy a ver. No hay ninguna agenda, no hay nadie que diga, ¿sabes qué cosa? A partir del siguiente año, a partir de agosto, vamos a tener total transparencia en el manejo, por ejemplo, de los recursos públicos del Congreso. No, seguirá habiendo, pues, como ahora, ¿no? Total y absoluto secreto, opacidad, etcétera, ¿no? Señor Bellido, ¿qué piensa usted sobre el desempeño de la Comisión Permanente y estos temas legislativos u otros que le parezcan relevantes? No, mira, creo que la Comisión Permanente ha aprobado varios proyectos de ley sin mayor debate, sin mayor reflexión. Y todo eso responde a que hay una mayoría. Más o menos son 90 congresistas de los 130 que van en una sola dirección y son de la derecha. O sea, tienen... Pero también Perú Libre, no olvides Perú Libre. Son una postura de 90 que tiene una orientación de derecha. Se cuestiona su presencia en la mesa directiva. Los de Perú Libre dicen que les corresponde. Eso es problema de ellos. Sin embargo, en muchas votaciones, Perú Libre también ha estado con nosotros, incluso en contra de las posturas de este sector aplastante. Lo que pasa es que a la población no se le dice de lo que hay una minoría y hay una mayoría. Siempre se habla de la mayoría. Siempre se habla de las cosas que aprueba la mayoría. Lo que pasa es que si pasa con las bancadas lo que ha sucedido con usted, con la suya, y si haya habido una tal movilidad de bancadas, es muy difícil orientarse. ¿Cómo va usted a hacer comprender a la gente que se está pasando de una bancada a otra? Bueno, el Tribunal Constitucional también ha establecido que por tema de conciencia hay esa posibilidad de que puedan pasar. Entonces, se basan en ello. Y muchos van a otro partido y a otra bancada, otros se quedan libres y ahí están. Entonces, eso ya es criterio de cada quien. Pero, sin embargo, aquí el tema es cómo esa mayoría orienta y cómo esa mayoría prioriza. Y en verdad yo sí veo que tienen una agenda. Y yo sí veo que tienen, digamos, objetivos. Y van avanzando en esa situación, ¿no? Pero nosotros igual seremos minoría, pero no vamos a dejar de plantear los proyectos de ley que tenemos que plantear, las iniciativas que tenemos que plantear, las prioridades que tenemos y lamentablemente toda esta composición del Congreso ha sido elegido por la propia población. Por cierto que la población cuestiona las bancadas que están y los partidos que están en el Congreso y todos ya se han afiliado ahora. Ya se han afiliado a esos partidos. Muy bien. Ya están. Señor Anderson, para que nos diga después Bellido sobre el mismo tema, ¿qué ha pasado con la Contraloría? ¿Cómo ve usted lo que está en juego en este momento?
Después nos dirá el señor Bellido su opinión sobre eso. No, mira, a ver, hemos tenido 5 o 7 años, digamos, de un contralor que simplemente ha auditado la corrupción en el país. Porque de nada nos sirve que todos los años nos digan, sí, se robaron 24.000, 25.000, 27.000, qué sé yo, y no haya habido una acción realmente decidida, caramba, para atacar y para acabar con ese nivel de corrupción. A pesar de que al señor Schack se le dieron todos los recursos, porque ha tenido recursos pero alucinantes, por eso han podido contratar como 4.000 personas en la Contraloría. ¿Para qué? Para replicar, digamos, la inversión, los criterios de inversión pública. Eso ha sido un desperdicio realmente, en lugar de realmente enfocarse. Pero además también el señor Schack ha jugado, digamos, a veces a mirar a un costado, ¿no? Al principio, por ejemplo, con el tema de los Rolex, no hay ningún problema, ¿no? Y después, bueno, sí hay un problema. Y cuando se ha peleado, ¿no? Entonces ahora descubre, por ejemplo, el desbalance patrimonial de la señora Boluarte. Pero, por ejemplo, ignoraron el tema de la señora Moyano y Yarrow, ¿no? Lo dejaron por un costado, por esas denuncias que habían cuando habían sido concejales, etc. Es decir, la verdad es que no había una línea clara. A mí me da mucha pena porque yo personalmente creo que él es un tipo capaz, digamos, ¿no? Profesional, pero a veces el poder también y el nuevo que está siendo propuesto con mucha rapidez, hay que decirlo, sí, por el Ejecutivo. Rarísimo, ¿no? Rarísimo, es un abogado que no tiene mayor experiencia que no es auditor. En temas de auditoría, así que imagínense, si uno, teniendo la formación, simplemente fue un testigo, digamos, de la corrupción, yo me imagino este señor. Señor Bellido, ¿qué es lo que ve usted sobre el desempeño de la Contraloría en su región cusqueña? Mira, lo real es que se ha ofrecido bastante, como por ejemplo con el control concurrente se podía evitar la corrupción y que las obras sean transparentes, no tengamos obras paralizadas, entre otros temas. Y para ese propósito el control concurrente no ha tenido mayor eficacia. Sigue campeando las obras paralizadas, sigue presentándose en este momento las irregularidades. Igual la Contraloría de la República debería hacer, si hoy en temas de corrupción se está yéndose 25.000 millones, en todo caso bajar a 10.000 millones, o sea, y ese producto es... Pero usted constata que la corrupción campea en el gobierno nacional, en el regional y en los locales municipales. Inclusive en su propia pata chica, Litvaca. No, lo que pasa es que donde hay presupuesto público, lamentablemente la corrupción está presente, porque tiene que ver con la moral, tiene que ver con los principios, tiene que ver con el tipo de formación que han recibido los funcionarios públicos y las autoridades. Entonces, no es un tema particular de una persona, sino está prácticamente generalizado, en toda... generalizado. O sea, pero tiene que ver con la impunidad. Tienes desde los medios de comunicación, o sea, participando en esos procesos. Mientras haya impunidad va a seguir habiendo corrupción. Ese es el gran problema. Puesto que usted ha hablado sobre principios, ¿qué haría usted si el señor Cerrón lo llama y pide su ayuda para garantizar que sea fugitivo? Primero, no me podría llamar porque no existe ninguna relación conmigo. Yo creo que eso está fuera de alguna posibilidad. Han estado juntos en Perú Libre, ¿no? Relación tiene que haber. Es que el problema es, una cosa es suponer. Yo respeto bastante a usted, estimado Fernando, pero usted no sabe cuáles son los niveles de relación que han existido. Yo he tenido una relación de carácter político. ¿Sí? Con decirte que he tenido 4 o 5 veces una reunión de par de horas. No he tenido mayor tema. O sea, entonces, no lo puede llamar, pero si lo llamara, ¿cómo reaccionaría usted? No, sencillamente yo no contestaría. No contestaría. Así o sea, ha incurrido en una ligereza su compañera en el Congreso, la señora Portalatino. Mira, yo no le he escuchado a Portalatino decir que se ha comunicado. Creo que ella se ha puesto a la disponibilidad de que se investigue el hecho. Hoy en día, con todo el avance de la ciencia y de la tecnología, muchas de esas informaciones puedan ser manipuladas. Entonces, ¿cómo? Si yo no tengo la información real, un informe o algo que pueda sustentar que esos hechos son realmente fidedignas, pueda dar opinión, más aún siendo congresista. O sea, yo tengo que ser mucho más responsable en eso y una vez cuando esté demostrada, podría dar mi opinión. De acuerdo. Sí, palabra final, el señor
Anderson, sabiéndose que entre tanto, mientras conversábamos, hay un comunicado de Fuerza Popular haciendo saber que la candidata de Fuerza Popular a la presidencia de la mesa directiva es la señora Patricia Juárez. Interesante. A la mesa directiva, bueno. A la mesa directiva, sí. Ya te dije, ¿no? Yo creo que no importan las figuritas. Aquí lo importante es que hay un grupo, ¿no?, que hoy en día gobierna el país. Y lo gobierna no porque esa fue la tarea. A nosotros nos dieron la tarea, ¿no?, de ser poder legislativo, de ser contrapeso de un ejecutivo, pero ante la ausencia de un ejecutivo que gobierne, porque no tienen ni idea de qué hacer, entonces, claro, ahí está el Congreso. Así que el fujimorismo, qué bueno que le ponga cara esta vez, se ponga al frente, y no, como hasta ahora. Lo que dicen que a la mesa directiva. Ok, bueno, sería mejor que lo hicieran directamente. Sobre este punto del señor Anderson, que quien gobierna el país es la mayoría parlamentaria y no Dina Boluarte. Obviamente esa es la mayoría parlamentaria que ha evitado que Pedro Castillo continúe en el gobierno. Porque ¿para qué? Para justamente tener la injerencia que hoy tiene. Por eso han estado molestísimos. Pero sigue negando que intentó un golpe de Estado Pedro Castillo. O sea, independientemente de ello, o sea, su actuar de esta mayoría aplastante contra el Ejecutivo de entonces justamente era porque con el Ejecutivo actual no podían tener lo que hoy tienen. Entonces, hoy sí tienen el control del Ejecutivo desde el Legislativo. Entonces, no va a cambiar, porque en realidad siempre han tenido una orientación casi unitaria, desde el primer día. Muy bien. Recuerde usted, cuando se eligió la primera mesa directiva, a nosotros nos tiraron casi como perro muerto algunas comisiones. Ni siquiera nos permitieron la posibilidad, ni siquiera, de poder participar en un proceso, lista única. Entonces, eso se está repitiendo en este momento. Muy bien. Hemos escuchado. Lo que sí va a haber un problema aquí es que va a haber un alto costo político para Fuerza Popular por la conducción de la mesa directiva del Congreso. Muy bien. La próxima vez hemos tomado compromiso de vernos en Libitaca, en su región. Vamos a ver si se puede concretar. Palabras finales, Carlos Anderson. No, mira, creo que el país tiene que empezar a mirar adelante. Este es un gobierno ya difunto, y tiene que empezar a hacerlo, creo yo, espero, esta vez con seriedad, para que nunca más repitamos ese error histórico tan doloroso de haber elegido como presidente a alguien como el señor Pedro Castillo, rodeado de sinvergüenzas, ¿no?, sin ningún tipo de preparación, o sea, causándole el mayor daño al país que uno se pueda imaginar. No nos olvidemos que se han ido más de 750.000 personas, que han salido del país 30 y tantos mil millones de dólares, y que si estamos ahora medio hundidos todavía, es en gran parte por eso, por el señor Castillo, por el señor Cerrón y por todo lo que lo acompañaron. Muy bien, Carlos Anderson. A ver. Interesante, ¿no? Porque si no, en el panorama político, para mi colega, no existe Dina Boluarte, no existe... No, pero si eran parte. Dije, nada. No, yo he dicho que sí. Claro que sí. Y lo interesante es que, claro, estás en contra de este sector, pero en los tentáculos que tiene y los partidarios del fujimorismo han armado otros partidos en el que está militando mi colega. ¿Ah, sí? Claro, entonces esa es la forma. ¿Partido fujimorista? Esa es la forma. Esa es tu imaginación. Hay años que dicen. La próxima vez conversaremos sobre los partidos. Fujimori. Ese es su jefe. Ese es Añaño. No, mi jefe no. Tu jefe es Cerrón. Yo no tengo jefe, mi estimado. Muy bien. En todo caso, queden invitados para discutir sobre partidos políticos, y nos dirá usted sobre su propio partido, que no nos ha dicho mucho sobre su partido. Siempre quieren imponerme jefe. Yo soy Carlos Anderson. En todo caso, muchas gracias. Nos han puesto en evidencia varios temas de la agenda parlamentaria y política del Perú. Quedan cosas pendientes y sobre todo queda visitar Libitaca en Chumbivilcas. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, pasaremos a hablar con un abogado penalista, el doctor Vargas Valdivia.